A continuación vamos a comenzar el ciclo de conferencias. Dentro de la primera ponencia es Educación y Energía. Va a estar a cargo de la doctora Imelda Rincón Finol. Y de la economista Marieli Villalobos. Vamos a leer un poco de el currículo de la doctora Imelda. La doctora Imelda Rincón Finol es licenciada en Educación, egresada en el año 1959 en la Universidad Central de Venezuela. Es especialista en Historia de la Educación, egresada de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, en 1976. Es doctora en Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín en el año 1998. Dentro de los principales cargos desempeñados por la doctora Imelda se encuentra, es miembro del Consejo de Estado de la Presidencia de la República de Venezuela desde el año 2012, es asesora de la Autoridad Única Educativa de la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia desde el año 2012, es asesora de la Universidad del Zulia, de la Rectoría de la Universidad del Zulia desde el año 2010, es directora de la revista de la Universidad del Zulia desde el año 2008, coordinadora y fundadora de la Cátedra Libre Historia de la Universidad del Zulia desde el año 2004, coinvestigadora auxiliar en el programa de investigación Localidades y Regiones Históricas en la Formación del Estado Nacional en Venezuela, siglo XVI al XX, en la Universidad del Zulia con el CONDES durante el año 2008 y 2009, rectora de la Universidad del Zulia en el periodo 1988-1992, vicerrectora académica de la Universidad del Zulia durante los años 1984 y 1988, decana de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia y profesora titular en la Universidad del Zulia desde el año 1959 hasta 1993. Sí, caramba, sí, unas cuantas ocupaciones, qué bueno. La economista Marieli Villalobos es economista con maestría en gerencia empresarial, con posgrado en estadística de la Universidad Central de Venezuela, profesora titular de la Universidad del Zulia, adscrita al Centro de Investigación de Operaciones y Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Es miembro del comité editorial de la revista Historia de la Universidad del Zulia y su línea de investigación es la educación. Sin más preámbulos, empecemos con la ponencia. Prácticamente voy a comenzar con las conclusiones de nuestra ponencia, ¿no? Pero sí quiero referir algo que es poco nombrado, poco afirmado, ¿no? Hugo se refería al concepto de Bolívar sobre el fin de todo gobierno, buscar la felicidad social. Pero resulta que en el discurso de Angostura, que todos nos los debemos de leer e interpretar, y por supuesto aplicar, Bolívar también utiliza el concepto de las ciencias del gobierno como algo necesario y primordial para hacer un buen gobierno. Yo cuando leí eso en el discurso de Angostura, yo le decía a Hugo, pero mira tú los antecedentes de la necesidad, pues, de la planificación como directriz fundamental, vamos a decir así, de toda gestión. Y como se ha hablado, Hugo habla de la espiritualidad del amor, también me quiero adelantar y decirle que acaba de concluir una evaluación sobre la calidad de la educación aplicada al subsistema de la educación básica, que como ustedes saben, está integrada por la educación inicial, que a su vez comprende la educación maternal y preescolar, la primaria, la educación media con dos opciones, la media general y la media técnica. En esa encuesta, vamos a decirlo así, participaron más de 7 millones de venezolanos. A pesar de que, bueno, todo lo que se hace, ustedes saben, se encuentra con sus dificultades, ¿no? Pero se avanzó y se hizo el trabajo. Las conclusiones
más o menos por todos conocida, ¿no? Que tenemos una infraestructura educativa deteriorada, que no hemos logrado la anhelada meta de la universalización de la educación básica, o sea, todos a la escuela. Imagínense que en lo que se refiere a la educación media, tenemos como un 10% de deserción. Y la escolaridad en la educación media se estima en un 64%. Se ha avanzado, hemos avanzado, pero todavía no hemos logrado la anhelada meta de la universalidad, pues, de la educación. Entonces, al analizar, por supuesto que otra de las conclusiones es en un problema sustantivo que tiene este país que se refiere a las ciencias básicas. Los déficits que tenemos en cuanto a la enseñanza de los instrumentos fundamentales, vamos a decir de las 3 R, del lenguaje y la comunicación, de las matemáticas, de la física, de la química, las famosas 3 Marías, desde que todos nosotros estudiamos. Se estima que tenemos un déficit de profesores o educadores para educar en estas asignaturas, se estima en un 50% en todos los niveles y modalidades del sistema educativo venezolano. El presidente del Uruguay cada vez que viene, va a venir, yo creo que ya está aquí, hoy debe estar por aquí. Él nos dice, no, ustedes no podrán desarrollarse desde el punto de vista científico y tecnológico si no resuelven ese problema medular de la enseñanza, pues, de la ciencia básica. Nuestras facultades de ciencias están desiertas en lo que se respecta a las licenciaturas en matemáticas, física y química en todas las universidades de nuestro país. Entonces, al analizar todos estos problemas, se concluye que nuestra educación debe tener como directriz fundamental la pedagogía del amor, o lo que es lo mismo, la espiritualidad, que comienza eso, el amor al estudio, lo que llamamos la motivación intrínseca, y eso tiene que ver porque nacemos amorosos y creativos. ¿Qué niño de 2 o 3 años no es amoroso y no es creativo? Entonces el problema está en nosotros, que utilizamos métodos de crianza, estoy saludando a una sobrina muy querida que está por allá, que utilizamos métodos de crianza hostiles y a educadores que parece que se animan diciendo a placer tanto, en vez de animarse porque aprobamos tanto. Bueno, dicho esto, vamos entonces a ser más disciplinadas. Ya Humberto se adelantó, porque nosotros vamos a hablar de la energía generada por el petróleo. Ahí tenemos el resumen de nuestro trabajo. La relación educación y energía en esta investigación se estudia a través del marco regulatorio normativo de la educación, integrado fundamentalmente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación y el Plan de la Patria. Delimitando el concepto de energía, como ya nos adelantaba Humberto, en el contexto de la producción petrolera. En tal sentido, tomando en consideración la importancia de esta relación, el proyecto constitucional del Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia determina, y allí veo yo que tenemos un problema fundamental, que los procesos de la educación y el trabajo, o sea, la centralidad para lograr ese proyecto de Estado está en los procesos de la educación y el trabajo, como los factores fundamentales de la revolución productiva. Podemos tener una revolución productiva a través de una educación de calidad asociada al trabajo, pues, al trabajo creativo, tecnológico, manual, artesanal, o sea, el trabajo en todas sus formas. Y también para la realización de los fines esenciales de ese Estado democrático y social de derecho y justicia, entre los cuales se destaca la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo, en tanto que la LOE, o Ley Orgánica de Educación, en su artículo 15, parágrafo 3, señala como fin educativo la formación de sus ciudadanos y ciudadanas a partir del enfoque geohistórico y desarrollar en ellos la conciencia de Venezuela como país energético y especialmente hidrocarburífero,
en el marco de la conformación de un nuevo modelo productivo endógeno que, según el Plan de la Patria, en su quinto objetivo histórico, se traduce en preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana, como necesidad de construir un modelo económico productivo ecosocialista basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional y óptimo de los recursos humanos, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. Encontramos allí entonces las palabras clave. Y vamos entonces al marco constitucional de esa relación energía y educación, delimitando, como ya lo hemos dicho, de la energía generada por el petróleo. Entonces, allí tenemos un cuadro donde aparecen los conceptos fundamentales de la Constitución relacionados con el tema que tratamos. Decimos entonces que en nuestra Constitución se vincula la soberanía plena de la República al considerar que ésta también existe en el suelo y en el subsuelo. Por otra parte, señala también la Constitución, ahí están los artículos correspondientes, que los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza existente en el territorio nacional, pertenecen a la República y son bienes del dominio público. Por otra parte, señalamos también el otro concepto constitucional según el cual el Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones, y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Por otra parte, nos dice también la Constitución que cuando se trata de recursos naturales, propiedad de la nación y de prestación de servicios con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público. Por otra parte, nos dice también la Constitución que los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorgan que afecten los recursos naturales, se considerará, incluida, aun cuando no estuviere expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico. Y finalmente dice la Constitución que el Estado, con la activa participación de la sociedad, y esto es muy importante, el Estado con la activa participación de la sociedad, con la activa participación de nosotros, porque para nosotros todos la culpa, toda la responsabilidad es del Estado. No, nosotros somos los agentes fundamentales para que el Estado pueda activarse y desarrollar todo este marco constitucional. Refiere que el Estado, con la activa participación de la sociedad, de garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación. Pasamos entonces a los objetivos de este trabajo que presentamos, que es caracterizar el marco regulatorio o el marco normativo que se expresa en la Ley Orgánica de Educación vigente desde la perspectiva petróleo y energía, y especificar los objetivos estratégicos del Plan o Ley de la Patria en relación con los procesos de educación y trabajo, así como su proyección en la relación educación y energía. De acuerdo con nuestra Constitución, y ya lo dijimos, los procesos de la educación y el trabajo son los factores fundamentales para alcanzar ese proyecto de Estado democrático y social, de derecho y justicia, para alcanzar la felicidad social. Yo veo allí una centralidad que debo decir que la veo muy difusa en todos los planes, programas y proyectos educativos. Cada vez que me toca ir como jurado a un trabajo de acento o a un trabajo de maestría, una tesis de maestría o de posgrado, entonces observo la omisión de este planteamiento que me parece tan fundamental y tan necesario. Y si hablamos de una revolución productiva, pues
eso me da más, sustenta más mi planteamiento. Sin educación y trabajo, y otra cosa, que lo he consultado con los lingüistas, cuando usted encuentra con dos conceptos unidos por una I, quiere decir que son vinculantes, que no puede desarrollar uno y dejar al otro fuera, que tiene que ir con los dos, porque se trata de una conjunción. Vamos entonces con los principios rectores de la educación. Uno de los principios rectores nos habla de que la educación debe desarrollar en la conciencia, en la formación de la conciencia, en todos sus niveles y modalidades, la democracia participativa y protagónica, la responsabilidad social. Por eso el problema de la corrupción no es un problema de una institución, es un problema de todos nosotros, es un problema de la gente, de nosotros como seres humanos, de nosotros como personas. No podemos institucionalizar. No, casi que te estoy regañando. Sí, no podemos institucionalizar la corrupción. Es un problema de nosotros, de la gente, de los seres humanos. Y así es, pues somos los seres humanos los que hacemos la vida. Muy bien. Entonces, la responsabilidad social, la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas, la formación para la independencia, la libertad y la emancipación, la valoración y defensa de la soberanía, fines y valores que son inseparables de las políticas públicas relacionados con el desarrollo inherente al petróleo y a la energía, fundamentalmente en lo pertinente a la construcción de la conciencia ciudadana y de la soberanía nacional, que se hace cada día de mayor prioridad si tomamos en consideración lo que Venezuela representa a nivel mundial como uno de los principales exportadores de petróleo y con mayor reserva comprobada de petróleo y por consiguiente de su alcance energético. Allí lo hiciste muy bien. Ellos son el futuro de que Venezuela realmente pueda conservar, ¿no? Esa fortaleza como país energético. Y por supuesto que ya lo veremos más tarde en el desarrollo de esta ponencia, muy importante para que eso sea verdad, el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Porque si no estoy equivocada, buena parte de nuestro petróleo son petróleos crudos. ¿Es así o no es así? Y eso está allá en la faja del Orinoco. Y por eso tenemos que importar diluentes. ¿Es así o no es así? Entonces tenemos que ser capaces nosotros de resolver esa cuestión tan fundamental para que podamos realmente ser una potencia energética y poder liberarnos de todos esos problemas geopolíticos que hay con el precio del petróleo y con el rentismo petrolero, fundamentalmente. En el artículo 15, perfectamente en correspondencia con esos principios rectores, dice la ley que la educación debe desarrollar el potencial creativo de cada ser humano, el pleno ejercicio de su personalidad y ciudadanía en una sociedad democrática basada en la valoración ética y social del trabajo liberador y en la participación activa, consciente, protagónica, responsable y solidaria, comprometida con los procesos de transformación social y consustanciada con los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos. Allí tenemos los valores que debe desarrollar la educación en relación con aquellos principios rectores: el respeto a la vida, el amor, la fraternidad, la convivencia armónica en el marco de la solidaridad, la corresponsabilidad, la cooperación, la tolerancia y valoración del bien común, la valoración social y ética del trabajo. Se repite mucho ese concepto, valoración ética y social del trabajo. Y el artículo 6, formación hacia el desarrollo pleno del ser humano y su incorporación al trabajo productivo, cooperativo y liberador. Debe ser planificado y ejecutado en coordinación con las políticas y programas de las instituciones y centros de formación del talento humano, en correspondencia con las prioridades del Plan de la Patria 2013-2019. Lo que es lo mismo, que todos esos principios, valores y fines de la educación
¿verdad? Corresponden ser desarrollados por todas las instituciones, públicas y privadas. Por supuesto que la base fundamental de esa institucionalidad es la familia. Y diríamos también que la sociedad en su conjunto. Pero antes tendríamos que aclarar que la educación trasciende esa institucionalidad. O sea, la educación es un proceso social. La educación va más allá de la escuela, del liceo, inclusive de la misma familia. Porque la misma familia tampoco puede tener. Es imposible que pueda tener todo el control de la educación, porque hay gente que inclusive hasta contradice lo que la familia hace. Eso está escrito en Venezuela desde los años 60 por un sociólogo muy reconocido que se llama Orlando Albornoz. Su investigación se denominó Los valores que la escuela venezolana transmite. Y él demostraba que la escuela, claro, hace un esfuerzo por formar una conciencia axiológica basada en los valores como forma de vida, pero que los medios de comunicación social contradecían fundamentalmente esa tarea pues, de la escuela. En vez de la pedagogía del amor, es la pedagogía de la violencia. No podemos negar cosas que son, pues. Lo que está en la realidad hay que admitirlo como es. Por supuesto, no simplemente decirlo, tenemos que luchar por la transformación. Vamos entonces al plan de la patria como otra cuestión fundamental dentro del desarrollo educativo y vamos con el objetivo histórico, defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos conquistado después de 200 años de independencia nacional. A ese objetivo histórico corresponde un objetivo nacional, preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y demás recursos naturales estratégicos. Y a ese objetivo nacional corresponden unos objetivos estratégicos y generales. Bueno, allí los tenemos y bien claros. Comienza por promover y estimular la investigación científica y el desarrollo tecnológico, con el propósito de asegurar lo que ya decía, las operaciones medulares de la industria petrolera. O sea que la industria petrolera no podrá desarrollarse en forma cabal e integral y resolver ese problema del petróleo pesado del que hablábamos antes, si no hay realmente un desarrollo básico, fundamental, prioritario de los procesos de investigación. No, ya eso lo vamos a ver más tarde, por supuesto, y autónomos, sí, porque muchos trabajos de investigación se reducen simplemente a repetir lo que se investiga en otras realidades. Allí apareció en la Constitución y en la Ley de Educación el principio geohistórico, que nos indica de una vez que todo lo que hacemos desde el punto de vista educativo debemos de adecuarlo al entorno, vamos a decir, local, regional, nacional y por supuesto formamos parte de una aldea planetaria. Tenemos que tomar en cuenta también el movimiento del mundo, ¿no? Profundizar el contenido político y social de la industria petrolera y minera. No podemos formar de manera especializada al talento humano que va a la industria petrolera. La formación es integral. Tiene que cumplir también con los objetivos de la responsabilidad social, los objetivos de la espiritualidad, del amor, de la solidaridad, en fin, todo lo que hemos hablado anteriormente. Impulsar la participación de los trabajadores en la planificación de las actividades de la industria petrolera y minera. O sea que la planificación no tiene un sentido gerencial. Yo gerente encerrado en una oficina, ni en petróleo ni en ninguna área de nuestra realidad social. Yo rectora, yo hice propaganda, ¿te acuerdas? Para ser rectora y yo decía, le voy a quitar poderes al rector, porque el rector no es ningún señor feudal, que desde su oficina yo voy a hacer el POA, el plan estratégico, sin tomar en cuenta las necesidades y sin tomar en cuenta el aporte de toda la comunidad universitaria, máxime cuando la propia ley nos define como comunidad. Entonces esto es aplicable al petróleo y a cualquier área del sector público, inclusive también privado. Impulsar la participación de los trabajadores, que son justamente los que factores fundamentales del hacer.
consolidar y profundizar instancias de participación política del pueblo y de los trabajadores petroleros y mineros. Tampoco, como se dice de la educación, no, la educación no es solo un problema de educadores y de estudiantes, la educación es un problema de toda la sociedad. Igualmente ocurre con la industria petrolera, con PDVSA en este caso. Eso no es un problema exclusivo de PDVSA y de sus trabajadores. Eso es un problema exclusivo de toda la sociedad venezolana. Y tenemos que ser educados bajo ese principio y bajo esa conciencia. Fortalecer los planes estratégicos de contingencia en el sector de hidrocarburos, minería y gas que incorporen la participación del poder popular. En eso estamos avanzando, hay ley del poder popular, podríamos decir que se está gestando en el país un nuevo tejido social, tenemos las leyes, tenemos formas de organización, pero todavía desde el punto de vista práctico no vemos esa activación como en función de las necesidades. Dejemos un poquito la cuestión del petróleo y vámonos a la cuestión de la ley de los precios justos. El superintendente de los precios justos, un joven que luce pues muy inteligente, muy participativo, juramentó un contingente de gente que iban a actuar como fiscales para hacer cumplir la ley de precios justos. Pero en la realidad uno no ve pues que tal cosa está funcionando. Hoy hay una buena noticia en un periódico local y dice que ya empezaron a aparecer los productos tímidamente con el llamado precio justo. Si nos vamos a Estados Unidos, yo viví la experiencia que me compré aquí unos zapatos para caminar. A mí me gusta caminar en estos espacios. Y aquí me costaron $34, pero allá en la otra tienda costaban 28. Entonces me devolví. Mire que allá está en 28. No hay problema. Me devolvieron mis dólares, yo devolví mis zapatos y los fui a comprar allá. Entonces, el problema de los precios justos no los va a resolver el superintendente. Ninguna ley de por sí resuelve los problemas y tengamos conciencia de eso. Pero no, yo no voy a pelear con nadie, yo no voy a decir nada. O sea, preferimos la pasividad. Y así no se arregla nada en ningún país del mundo. Si no hay realmente esa participación, esa responsabilidad, esa solidaridad. Y eso tiene que ver también con el petróleo. Desarrollar la prospectiva inventario integral sobre una plataforma tecnológica nacional, así como la apropiación de técnicas para el aprovechamiento eficiente y sustentable de los recursos naturales, en función de los intereses soberanos de la nación, y garantizar la incorporación de los recursos naturales estratégicos al proceso productivo, de forma eficiente y sustentable, para la satisfacción y acceso democrático de la población a los bienes y servicios para el vivir bien. Ya no se trata de trabajar el petróleo para satisfacer intereses de una meritocracia, sino satisfacer los intereses de todo un conjunto, de toda la población, de la felicidad social o del buen vivir. O sea, todos tenemos derecho, ¿verdad?, a tener condiciones y oportunidades. Allí nosotros tenemos un avance muy importante, porque cuando uno, por ejemplo, habla del derecho a la educación, le dicen, pero bueno, ¿y qué tanto alarde con el derecho a la educación? Si eso existe desde la época de Guzmán Blanco. Claro que existe de la época de Guzmán Blanco. Ah, pero en la época de por allá, de la que llamamos Cuarta República, se hizo bastante. No lo negamos, que hubo un avance. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que nuestra Constitución no solo habla de las oportunidades educativas, habla de las condiciones y oportunidades educativas. A mí me pueden dar la oportunidad, pero si no tengo las condiciones fundamentales, desde el punto de vista de los materiales instruccionales, desde el punto de vista de la alimentación, ¿qué rendimiento podemos obtener? Entonces, esto tiene que ver también con vamos a decir, ese aporte social que le ha dado PDVSA o la industria petrolera en general a la educación. Sigamos adelante, Hugo.
ya pasamos ya esa parte, los objetivos estratégicos y generales, que como ustedes saben, en primer la prioridad que tiene, ¿no? La ciencia y la tecnología para el avance y el desarrollo soberano. Sí, aquí tenemos que, en este círculo tenemos que hacer una aclaratoria. Allí en vez de UNESCO debimos haber colocado Plan de la Patria. Pero sí queremos decir lo siguiente: si bien es cierto que tanto nuestra Constitución como la Ley Orgánica de Educación habla de la sustentación de todo ese ideario constitucional y educativo en las ideas de Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora, las famosas 3 raíces, ¿no? Queremos decir que esas ideas y esos valores también tienen mucho que ver con el famoso informe de la UNESCO titulado La educación para el siglo XXI. Publicado ese informe en un libro que se llama La educación es un tesoro. Allí vemos en ese informe cómo la UNESCO señaló las 4 claves fundamentales de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer con H, o sea, conocer y hacer, teoría y práctica, aprender a ser, problema de la felicidad, del amor, de los valores, la convivencia, el respeto entre todos, la responsabilidad, la interacción humana entre todos nosotros, el rechazo pues a toda forma de violencia, la tolerancia, en fin, el conocimiento de nosotros mismos y el respeto hacia los demás. Como ustedes saben, a la UNESCO, forman parte de la UNESCO todos los países del mundo. El último país incorporado como Estado soberano fue Palestina. Y aquí en una reunión que hubo en la Cámara de Comercio con los sectores privados de la educación, lamentablemente, ¿no? Hablando pues de la UNESCO y de los pilares fundamentales de la educación, yo mencionaba a Palestina y cómo eso había ocasionado fricciones en la UNESCO con Estados Unidos y Canadá. Me dieron una pita terrible, yo me sentí realmente muy deprimida oyendo aquello, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es esto? No queremos dialogar sobre problemas educativos, no vamos a mencionar a la UNESCO, no vamos a decir lo que la UNESCO representa. Por cierto, que Suecia acaba de reconocer a Palestina como Estado e Israel consideró que Suecia era un Estado muy ignorante. Y en eso está ahorita Francia, yo creo que ya Francia aprobó también a Palestina como Estado. Bueno, entonces Palestina está también en la UNESCO. Muy bien, entonces todos esos conceptos constitucionales de la Ley Orgánica de Educación y del Plan de la Patria están incorporados en el contrato petrolero. Esto nos parece bien importante. Esa cláusula se denomina, es la cláusula 12, si no me equivoco, formación integral en el marco del Plan Moral y Luces. Y allí queremos hacer referencia al apoyo social que le ha dado la industria petrolera a la educación, primero en la creación de la Universidad Bolivariana, la misión Robinson, ahí está nuestro Simón Rodríguez, la misión Rivas, José Félix Rivas, y la misión Sucre. Bueno, ahí tenemos el contrato colectivo, 2013 y 2015. Pero antes tendríamos que explicar este concepto, formación integral en el contexto de la moral y las luces, entendiendo justamente dentro del concepto de la moral lo que se refiere al ser y a la convivencia, y el concepto de las luces, el conocimiento y el hacer. Entonces, fíjense ustedes lo que dice este contrato 2013-2015, su cláusula 12. El trabajador tendrá la oportunidad de participar en los programas y acciones de formación, de educación integral, pues, que sean diseñados según el interés estratégico para la empresa, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2013-2019, es la ley del Plan de la Patria, Plan Siembra Petrolera
Y la empresa, por su parte, se compromete a impulsar la formación integral del trabajador en las áreas social, político, técnico y sindical. Asimismo, la empresa asumirá progresivamente, con esfuerzo propio, el desarrollo e implantación de los programas y acciones que cubran las necesidades de formación del trabajador, sin distinción de nómina. O sea que aquello de la meritocracia, le voy a dar educación allá a los que están más elevados en la escala salarial, pues ya eso desapareció. En ese sentido, nosotros tenemos que reconocer que un buen ejemplo de eso es la universidad. Todos los choferes de las autoridades rectorales, casi todos sin excepción, salieron egresados de la universidad con sus títulos de abogado, de economista, etcétera. Cualquier secretaria de la universidad ya tiene su título también universitario. O sea que las oportunidades de ingreso a las distintas carreras de formación, a los programas de formación que tiene la universidad están abiertas para todo su personal, obrero y administrativo, así como a su vez los hijos de los trabajadores y de los empleados de la universidad tienen también prioridad para ingresar como estudiantes en la universidad. Asimismo, la empresa asumirá progresivamente, ya lo dijimos, con esfuerzo propio, el desarrollo e implantación de los programas y acciones que cubran las necesidades de formación sin distinción de nómina. De igual forma, la empresa podrá establecer convenios educativos con con instituciones y empresas del Estado para tal fin. La empresa reconoce al Instituto de Investigación y Estudios Energéticos de los Trabajadores y Trabajadoras de Latinoamérica y el Caribe como un instrumento legítimo del trabajador para realizar procesos de investigación, desarrollo, formación y asistencia técnica. Consideraciones finales. La revisión documental realizada aportó las consideraciones fundamentales que evidencian el cumplimiento de los objetivos planteados en esta investigación y su aplicación en las cláusulas del contrato petrolero referido a la formación integral. La orientación estratégica de los procesos de educación y trabajo son la base sustantiva de los planes, programas y proyectos para la formación integral del talento humano requerido por la industria petrolera. Seguimos. La educación entendida como derecho humano y proceso social, gratuita y obligatoria hasta el plegado de la educación universitaria, se ha incrementado a través del apoyo financiero de la industria petrolera. Algo bien importante que yo no sé si se ha hecho o se debe hacer, como ya se hizo en el subsistema de la educación básica. Porque la conceptualización, podemos decir, muy bien, nos parece muy bien, es una conceptualización de avanzada. Es una conceptualización que le da la máxima prioridad tanto a las luces como a la moral. Le da prioridad a la formación del ser humano desde el punto de vista integral, con la ciencia, la tecnología, pero todo eso aunado a la responsabilidad social, a la educación en los valores. El problema es que tenemos que evaluar hasta qué punto se está cumpliendo con eso desde el punto de vista de la práctica. Porque así como se hizo en el subsistema de educación básica, se tiene que hacer en el subsistema de educación universitaria. Las universidades tendríamos que dar el ejemplo y la industria petrolera, por supuesto, tendría que hacer otro paradigma desde el punto de vista de evaluar si todo este marco regulatorio de carácter educativo se está cumpliendo. ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Cuál ha sido el avance en la conquista de esos objetivos? Como ya se hizo en la educación básica. Es más, y eso es constitucional y legal. Eso lo dice la Constitución, lo dice la ley orgánica, lo dice el Plan de la Patria. Pero ¿quién puede negar que hay que evaluar el hacer, todo lo que uno haga? Imposible que eso se pueda negar. Y la alta responsabilidad que tiene la industria en la necesidad de construir un modelo económico productivo basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza. Bueno, esas son nuestras consideraciones finales.
Y esperamos entonces que ustedes hagan sus preguntas o que ustedes den mejores aportes que que nosotros les hemos planteado hoy, manejando el marco legal. Buenos días a todos, bienvenidos todos. Mi nombre es Juan Manuel Olivera. Hace mucho tiempo cayó en mis manos un libro recomendado por una persona como el camarada aquí, que tiene que ver con la espiritualidad. Andábamos en la transición del materialismo histórico hacia la espiritualidad. Empezando que éramos ateos, nosotros no creíamos en nada, nosotros creíamos era en el Partido Comunista, pues. Y a mí se me ocurrió leer ese libro. Se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida. El autor es Peter Ouspensky, alumno de George Ivanovich Gurdjieff. Se los recomiendo porque realmente eso es parte de lo que nosotros estamos hablando aquí hoy en día. Energía, de la energía del amor, de la confraternidad, de la convivencia. Y es importante porque allí Ouspensky habla de que Gurdjieff, en una de las sesiones, hablaba sobre dos líneas fundamentales del ser, que son el ser y el saber. Sí, pero él lo plantea como ser y saber. Y él decía que las dos líneas tienen que estar equilibradas, que es uno de los retos de nuestra educación. Porque si una persona sabe mucho, pero no sabe qué hacer con lo que sabe, es una persona inútil. Y si una persona tiene mucho ser, pero no sabe, entonces tiene que aprender mucho. Y esa es la razón por la cual tiene que haber el equilibrio. La pregunta es, Imelda, ¿qué nos falta a nosotros para que ese equilibrio llegue en el menor tiempo posible? Debo comenzar a decirte que lo dijo claramente Simón Rodríguez. La teoría sin la práctica es una fábula, es una ilusión, decía Simón Rodríguez, ¿no? El problema también está en la democratización del saber, de los saberes populares, el saber popular y el saber académico. Porque ningún ser humano es una tabula rasa. El saber está presente en todo ser humano, porque hay unas experiencias, hay una vivencia. Yo fui muy clara cuando les decía que la educación trasciende toda forma de institucionalidad. La educación es un proceso social. Algunos, en Venezuela, pues algunos sectores están, inclusive ahorita están reformando el IBIC, fundado por nuestro Humberto Fernández Morán, porque se le está exigiendo al IBIC tomar en cuenta también el saber popular. Eso no es una novedad en Venezuela, eso no se está diciendo, la democratización del saber, tomar en cuenta las experiencias. Aquí comenzamos hablando de lo que aprendimos de nuestros padres, por ejemplo, que muchos nos rebasaron la educación primaria, ¿no? Por eso la misma ley de educación establece una norma que se refiere a al reconocimiento de esos saberes. No es nada novedoso. Usted llega a la Universidad Libre de Bruselas, y por eso se llama libre. Voy a estudiar medicina, pero como mi padre es cardiólogo, yo aprendí mucho del corazón. Entonces, esa cátedra que se llama cardiología, yo la puedo tener aprobada ya. Bueno, se le somete entonces a una evaluación para verificar esos saberes, ese conocimiento que dice tener ese sujeto
del corazón. Entonces, el equilibrio es fundamental, es fundamental. Pero yo lo veo desde el punto de vista de eso que llamamos meritocracia. Mucha gente muchos saberes, pero muy poca sensibilidad hacia el otro. Eso es lo más lamentable. Fíjese usted, bueno, hace poco yo vi por ahí una nota de una persona de 90 y tantos años que obtenía un título de doctor en los Estados Unidos. La universidad en el aire de los ingleses, por ejemplo. No, para muchos les parece que eso es una improvisación, no es así. Hay que ponerse a tono también con el mundo, con la historia, con los antecedentes. Y eso es un error que cometemos también los profesores, sobre todo en las ciencias básicas. Esos profesores de matemáticas, por ejemplo, que se van listos a evaluar el resultado de una operación, pero no evalúan el proceso. Porque de pronto el joven realizó bien el proceso, pero se equivocó en la suma o en la resta, ya, raspado y ya no vete pues. Que esos atropellos realmente, abusos que se suele decir. Pero es evidente que la persona como tal, la espiritualidad como tal, es muy difícil conseguir una persona de una alta espiritualidad que no tenga amor hacia el estudio, que no busque un deleite en la lectura, que no disfrute de un poema, que no le interese la ciencia. Ahora usted sabe que usted va a hablar con un médico, entonces ahora él tiene que reconocer un poco también ese nivel de la experiencia que tiene el paciente. Porque muchos médicos le dicen, ¿y para qué viniste? Si, bueno, ya estás curado, pues con eso que tú estás... Bueno, ¿y cómo que es eso? Pues tengo derecho también a dar mis impresiones o de pronto devolverme y decirle, mira, yo no puedo tomar esto porque hice unas lecturas y encontré que ese medicamento le hace daño a las personas que tienen estos síntomas y esos síntomas los tengo yo. Porque se ejerce una medicina deshumanizada, que no toma en cuenta el ser. Entonces, la oposición existe. Pero yo tengo mis dudas de que ante una elevación del ser, no haya también, no preexiste un saber. Unas experiencias, unas vivencias, o sea, el saber popular, ¿no? Me inclino a pensar que hay mucha meritocracia de un lado y muy poco ser hacia el otro. Poca comprensión, una sensibilidad, o sea, poca afectividad, pues. Y muchas veces uno dice buenos días, buenas tardes, y saluda y digo, esa como que se puso brava, porque yo saludé, como que no me quiere saludar. En fin, ¿no? Diríamos que hay una interacción y que hay que ir a ese equilibrio. Que, bueno, la primera definición que a uno le enseñan cuando estudia pedagogía es que el educando es una unidad biopsíquico, biológica y social, que es un ser integral y que no es tabula rasa. Inclusive hay un pedagogo en los Estados Unidos que fue muy famoso cuando los rusos lanzaron el Sputnik. Él escribió un libro, El proceso de la educación, Brunner. Entonces él criticaba la educación norteamericana. Y él decía que uno de los problemas que tenía esa educación era que un alumno respondía una pregunta y como no respondía exactamente a lo preguntado, era mal evaluado. Que lo importante era que el educador pensara, ayudara a pensar al alumno a qué interrogante respondía su respuesta. Ok, yo respondo algo. Ah, no, eso no es lo que te estoy preguntando. Bueno, pero vamos a investigar a qué interrogante responde lo que tú me estás diciendo. Esa es la educación también activa, participativa, la interacción entre el educando y el educador. Si tiene algún aporte. Sí, todavía nos quedan 10 minutos. Sí, ajá.
universidad, llámese el Zulia o llámese las universidades privadas, yo me dedico hoy día, aparte de mi trabajo normal, a atender servicios comunitarios que los llevo para esas zonas. Entonces yo invito a las universidades a que vayan los estudiantes a dejar un poquito del saber académico allá, que hace mucha falta para interaccionar ese saber popular dormido que tiene esa gente con el saber académico, que lo tienen los estudiantes y por supuesto emanado de las distintas universidades. Yo te diría formalizar ese saber popular para llevarlo a lo académico, formalizarlo. De aquí para allá y de allá para ¡Ay, allá. están aquí! ¡Qué tan linda! Muchas gracias, profesora. Bueno, lo cierto que es servicio comunitario. La historia cuenta. Voy a contar una anécdota. Nosotros hemos tenido rectores, porque hay que quitarse el sombrero, pero con Pachano Áñez, fundador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zulia. Se trataba de construirle la sede a la Facultad de Agronomía y a la Facultad de Veterinaria. Entonces, ¿qué pensó Pachano Áñez? Bueno, voy a consultar a un arquitecto acreditado, a que me asesore. ¿Cómo y dónde vamos a construir esas facultades? Y llamó a Frutoviva y le dijo, pues mire, muy sencillo, la Facultad de Agronomía va para el sur del lago, porque esa es una zona platanera, las frutas, tú sabes. Y hacia Iperijá, Machique, ganadera, va la veterinaria. Bueno, perfecto. Entonces, Pachano, vamos a hacer los proyectos. No pudo hacer los proyectos. Se le presentaron los profesores en masa de veterinaria y de agronomía. No, está usted equivocado. Nosotros no vamos para el monte. ¿Sí? A nosotros nos construyen nuestras sedes aquí en este campo. Para eso le dieron al doctor Bora Romero, nosotros tenemos 364 hectáreas. Buena parte de ellas no ocupadas. No ocupadas, y eso es un problema porque es una extensión de tierra que se presta, fomenta la inseguridad, robo de carros, etc. La universidad no puede ya con todo ese bote de tierra. Tiene que llegar a unos acuerdos para poder desarrollar. Bueno, ahí tiene pues un ejemplo. En aquella época, pero eso se repite. Muchos ganaderos prominentes dicen, no sé, no, es que muchos veterinarios de eso, no sé, es que han egresado de agronomía. No sé si habrá aquí un veterinario, pero algunos ganaderos me dicen a mí, esos alumnos tuyos le tienen miedo a las vacas. Bueno, y efectivamente un primo mío ganadero del sur del lago que fue secuestrado por unos paramilitares colombianos, él cuenta que le decían los paramilitares que lo custodiaban, mire, es que ustedes ni siquiera a la Guardia Nacional le educan para que conozca el monte. ¿Tú no ves que pasan por el lado de nosotros y no se dan cuenta? Ahí te dejo eso, Visconti. No sé si eso continuará, ¿no? Pero el problema es que esa es una crítica, vamos a decir, constante, que se le ha hecho a nuestra educación. O sea, una educación muy teórica, una educación tal vez muy actualizada con el saber académico, una educación que mira de reojo al saber popular, y muchos educadores engreídos, que no le acepta al alumno nada, agresivo, se puede decir, ¿no? Ahorita están apareciendo muchas denuncias, inclusive de gente ya graduada. Bueno, cuando yo estudiaba, el profesor tal cosa, o un compañero. Hay una buena campaña también, y está colaborando la televisión, en torno a esos abusos, a esos acosos
que vienen de alumno a alumno y de maestros o educadores. Por eso es que la directriz que sale de esta evaluación que se hizo en su sistema de educación básica es la pedagogía del amor. Bueno, ¿cómo? Eso implica una nueva formación de los educadores. Porque, Visconti, vea el resultado también de esa encuesta. Tenemos un currículum para la educación inicial que se adopta a todos estos preceptos constitucionales y legales. El currículum de la educación primaria es el que nos dejó el doctor Caldera en su segundo periodo, con algo muy importante, porque allí se introdujeron, en ese currículo se introduce el aprendizaje por proyecto. Pero ese currículum de primaria no está totalmente diseñado y de acuerdo con estos nuevos requerimientos conceptuales. Y peor es el de la educación media, que viene del año 82-83. En una reunión con los sectores privados, yo les preguntaba, ¿cuál es la prioridad? ¿Hacia dónde vamos en educación? Y todos coincidieron en la educación media. Bueno, es que allí está la juventud. Ahí están los jóvenes de 14 a 24 años. Y en la universidad todavía estamos esperando por la transformación de la universidad, por los cambios pues, de currículum. Bueno, se anuncian cambios, pero no vemos todavía en la práctica un avance sustantivo. Es difícil el problema, es difícil, pues no vamos a decir que es fácil. Es más fácil educar que reeducar. Y en esa situación estamos, en ese momento estamos. Y allá ustedes, los de petróleo, tendrán que decir si todas esas cosas que están en la cláusula 12 se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y si no se está cumpliendo, no es problema solo de los que dirigen. Acuérdense de eso, no son los gerentes, somos todos nosotros. Y algo que decía Hugo, yo lo repito mucho, yo soy atrevida, yo me atrevo. Cuando yo considero que algo no es, hay que decirlo, no hay que quedarse callado. Admitiendo que no se puede equivocar, que uno también puede cometer errores, ¿no? Tenemos que ser humildes en ese sentido. Tenemos dos intervenciones por allí pendientes. Ok, vamos a la intervención. Yo creo que Ajá, ok. Para el... quede grabado allá en la... Buenos días. Profesora, primero que todo, mi alegría enorme de volverla a encontrar. Lo que yo hice mal como rectora, por ello es culpable. Entonces somos corresponsables ya. Profesora, ya que está tocándose el tema de educación y petróleo, quería preguntarle sobre una experiencia que nosotros tuvimos cuando el paro petrolero, gracias a Hugo que nos trajo para acá, en donde en todo ese mundo de cosas se empezaron a construir cooperativas para trabajar con la industria petrolera, se empezó a vincular una gran cantidad de gente a los proyectos, etcétera, y surgió un tema en el marco de todo eso que era el analfabetismo petrolero. El analfabetismo que tenía nuestra población venezolana en torno al recurso que quizás ha marcado el último siglo, pero sobre el cual lo que constatábamos era que todos sabíamos muy poco, desde el punto de vista de la economía petrolera, por ejemplo, usted tocó el tema de los suministros, la cadena de suministros. Orlando Pérez, ingeniero conocido por todos nosotros, él ha hecho un trabajo de hace muchos años sobre soberanía tecnológica, y el otro día me contaba que ha investigado no sé cuántos insumos, son 300 y tantos, entre equipos, entre químicos, que la industria petrolera venezolana no controla y por lo tanto no tiene soberanía, porque está afuera. Pero bueno, eso era parte del analfabetismo. Todos los impactos de la cultura petrolera en nuestro comportamiento. Entonces, mi pregunta tiene que ver un poco, ¿hasta dónde podríamos en este momento histórico retomar ese proyecto que algunos llamaban alfabetización petrolera en ese momento? No sé si tiene hoy sentido volverlo a decir, pero tiene mucho que ver con esto que usted está planteando en la ponencia. Bueno, ya yo decía que el problema de los crudos pesados que tenemos, ¿no? Que forma parte pues de nuestra reserva petrolera, ¿no? Y
la importación de los diluentes para convertir o transformar esos crudos pesados. Y eso tiene largo tiempo, eso es una larga historia, eso no es nuevo. A cada momento uno lee en la prensa, llegó un barco con yo no sé cuántos diluentes para la faja, me imagino, no sé. Ustedes deben saber de eso, pues. Bueno, ahí tenemos un problema de lo que tú estás planteando. Vamos a resolver eso, ¿no? De pronto hay mucha tesis también tenemos que irnos al otro lado. Hay muchas tesis bien hechas, aprobadas, validadas, pero están en los escritorios, porque ese encuentro, ese diálogo, esa interacción entre la institucionalidad educativa y los agentes responsables, ¿verdad?, de la dirección o de la gerencia, ahí también siempre de manera constante hemos estado cojos, pues. Pero en este sentido, vamos a decir la verdad, eso se ha acentuado. Yo fui una rectora de oposición y yo fui capaz de montarme con Carlos Andrés Pérez en un helicóptero para enseñarle al tierrero que tenía la universidad, una universidad que se estaba construyendo a retazo. No tuve ningún miedo ni ninguna adversión a montarme en ese helicóptero con el presidente para mostrarle, más bien agradecida que me diera la oportunidad de mostrarle pues ese desafío que teníamos por delante. Pero entonces ahora sí que vemos un poco esas puertas cerradas, que no hay manera de lograr, pues, a pesar de que hay un organismo donde uno se atreve y dice cosas, y hay un ministro, y bueno, y un cuerpo de un Consejo Nacional de Universidades, por ejemplo, ¿no? Así ocurre, pues. Fíjense que ahora cuando se hizo esta encuesta, esta evaluación, costó mucho esfuerzo hacer la evaluación del subsistema de educación básica. Sectores de la educación privada opuestos totalmente, porque eso era para ideologizar. Eso es una aberración. Toda educación es ideológica. Que pongamos un ejemplo de una educación no es ideológica. Es ideológica y es política, pero tiene un control natural también, universal, que es la libertad de enseñanza. Entonces, la libertad de enseñanza, digo yo, es un control porque, como quien dice, aquí están los límites, pues, de lo que tú intentas que yo aprenda y de lo que yo pienso que debo aprender, pues, o de la crítica, que la educación debe ser crítica, participativa, protagónica y crítica. ¿Ah? Exactamente, Simón Rodríguez otra vez, o el mismo Bolívar, pues. Ah, no, que eso es ideológico porque dice que se fundamenta en las ideas de Bolívar. En Venezuela hay gente antibolivariana desde antes de nacer Bolívar. ¿Es así o no? Como hay gente que no acepta a Simón Rodríguez tampoco. ¿Hasta cuándo Simón Rodríguez? O que, bueno, cualquier cosa que uno diga. Bueno, o sea, así como reniegan de Dios, reniegan también de, vamos a decir, de nuestras celebridades históricas o literarias, etcétera, etcétera. Entonces, allí está el punto, pues. Bueno, eso forma parte del ser, de lo que estamos hablando de la espiritualidad, la tolerancia. Pues. Entonces, allí sí es verdad que, bueno, esperemos que esta pedagogía del amor, que todos tenemos que ayudarla a construir, porque eso es otra cosa, que los maestros se siguen formando de la misma manera, de la misma forma. Entonces, hay que cambiar esos planes de formación docente en función de esa pedagogía del amor y tomando en cuenta la formación integral. Porque entrando en el problema del amor tenemos que aplicarle también los mismos preceptos y conceptos. ¿Cómo vas a amar tú si no te interesa el prójimo? ¿Cómo vas a amar tú si no tienes sensibilidad frente al que sufre? No eres capaz de ayudar al otro, de compartir. Ese es el punto. Tenemos una última intervención. Sería... Podemos... bueno. Muy buenos días. Gracias a la profesora Ismelda por acompañarnos y gracias a todos ustedes por
apoyarnos en esta actividad que estamos haciendo, ¿no? Me llamó mucho la atención la intervención que hace la amiga, ¿no? Porque yo nací en el Marite, me crié en el Marite y ahorita, después de haber vivido en muchas partes, incluso fuera del país, regresé a vivir al Marite porque creo que tengo una responsabilidad moral con el barrio donde crecí. Y resulta que el tema del trabajo comunitario, el cual muchos muchachos lo ven como un castigo que tienen que pasar, incluso el profesional que egresa de nuestras universidades, proveniente de estas barriadas, de nuestros barrios, no implica un cambio fundamental, precisamente porque nuestra universidad está ahorita atravesando una crisis moral interna grave, tan grave que yo podría decir, egresado de la Universidad de Zulia, que la universidad ahorita, el post-Nuba Febus, no hay detrás de las nubes un sol, está metida en una tremenda tiniebla que le impide ver y transformarse, le impide aceptar los cambios que ahorita estamos necesitando hacer. Nuestra Universidad de Zulia es la que mayor se resiste a los cambios que ahorita nuestra sociedad está necesitando. Cuando nosotros vemos a nuestros muchachos, particularmente de estas barriadas, que van a la universidad, nosotros aspiramos lo que decían nuestros padres, anda ya para que sea gente. Así le decían. Resulta que el muchacho regresa de la universidad con un título frustrado, porque no consigue trabajo. Porque la universidad, que debería cambiar su paradigma del mundo, de la vida, y darle herramientas para que él se libere y libere a otros, resulta que lo está formando para que sea un burócrata, para que vaya a conseguir trabajo, y no para que, como su perfil profesional lo dice, sea un iniciador, sea un transformador, sea un profesional en esa área. Y por supuesto, como profesional desarrolle esa área. No lo está haciendo, lo está frustrando. Y la escuela, me decía un amigo que quiero mucho, que ya partió, me decía que lo más peligroso que había ahorita era mandar al niño a la escuela. O sea, lo más peligroso que hay en estos días es mandar a tu hijo a la escuela, porque allá se va a encontrar con un sujeto frustrado, con una enorme carga negativa, porque no es lo que quiso ser, es la oportunidad que él vio para hacerse de un 15 y último. Y ejemplo de ello es que nuestras escuelas de humanidades son un desierto en creatividad y emoción, y disculpen que lo diga así, profesora, en su presencia. Los peores estudiantes son los que estudian humanidades. O sea, yo celebro algo que está haciendo Correa ahorita, y lo digo así. Correa asumió enfrentarse al PSML, al Partido Marxista-Leninista del Ecuador, el partido con mayor músculo organizativo dentro del área educativa en Ecuador. Y eran aliados. ¿Y sabes por qué se enfrentó a él? Porque el PSML maneja todo lo que es la parte del sindicalismo educativo. Y ellos no querían, para no perder esa cuota de poder, aceptar la transformación que tenían que hacer ahí. Y él dijo, no, vamos a transformar el sistema educativo desde abajo. Y si ustedes me acompañan, bien. Si no me acompañan, también. Nosotros acá pretendemos hacer una revolución, pero no quisimos enfrentar los cánceres que tiene nuestro sistema educativo. Y por eso no hemos logrado hacer la mayor revolución que tenemos que hacer, que es la educación educativa. Si nosotros no transformamos nuestro sistema educativo desde abajo y asumimos que el maestro y el profesor son pilares fundamentales del desarrollo y por lo tanto merecen ser elevados, dignificados y reconocidos, nosotros no vamos a tener la oportunidad de hacer posible ni siquiera los proyectos más cortoplacistas o de menor envergadura que nosotros requerimos hacer. No, porque necesitamos hombres y mujeres que entiendan su papel en la sociedad, pero también que se entiendan a sí mismos. En estas barriadas, así como le digo, hay mucho amor y hay mucha esperanza, también hay poco interés hacia el estudio. En nuestros barrios, las mujeres se sacrifican más yendo a la cárcel que yendo a limpiar para que sus hijos vayan a la escuela. Es así, es una realidad. Pero es una realidad que ahorita es lamentable porque las universidades y el sistema educativo no ha estado a la altura de ese reto. Muchas gracias. Él ha dicho una gran verdad, ¿verdad? En términos de cuando hablamos de una educación creativa,
tenemos que pensar en una educación para emprender, la educación en y para el emprendimiento. Y eso significa el equilibrio entre el ser y el hacer. Porque para emprender, o sea, que tú salgas egresado con competencias para poder constituir, poder producir bienes y servicios. Y si es una cooperativa, bueno, lo puedes hacer de manera eficiente, con la calidad requerida y con el sentido ético, pues, y la responsabilidad social. Pero ya veo que Flor está pidiendo la palabra. Como tenemos poco tiempo, no, ya va, ya un segundito. Pero los vemos movidos por la fuerza del amor, con muchas ganas de participar. Entonces les vamos a hacer una propuesta. Teníamos un receso de 15 minutos para continuar con el ciclo de ponencias, pero no podemos desaprovechar estas ganas que tenemos de participar. Entonces, si todos están de acuerdo, continuaríamos estos 15 minutos haciendo participaciones y posteriormente pasaríamos con la segunda ponencia. Si no tiene, no, todos tenemos que participar, no hay ningún problema, pero para que, como también hay una programación que cumplir, entonces pudiésemos tomar esos 15 minutos para continuar con la participación. 10, pues, y nos tomamos el receso de 5. No hay problema. Ajá, por favor. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por permitirle la doctora Flor, es su secretaria, y yo soy Vladimiro Balbuena. Bueno, sí, pero no lo digo por eso, sino porque ella es su secretaria, pero yo soy Vladimiro Balbuena, pues. Mi pregunta era muy sencilla. Resulta que estadísticamente en la educación musical existen prodigios que están evaluados ya, igual en la educación tradicional, elementos prodigiosos desde la niñez y en la adolescencia, que están dentro de un procedimiento, un proceso tradicional. Yo vivo en un último piso, al fondo tengo un colegio, y eso parece que fuera el mismo cuentecito todos los días, porque yo me baño cuando están entrando y me vuelvo a bañar cuando están saliendo. Y dicen lo mismo a la entrada y a la salida. En un colegio de primaria y secundaria. ¿Qué piensa usted que se debe hacer con el montón de individuos, niños y adolescentes prodigiosos que existen en este país? Eso forma parte también de los buenos criterios pedagógicos, ¿no? Y ahí tenemos que hablar también de Bolívar y del sistema Lancaster. Siempre hay alumnos más talentosos, más destacados que otros. Bueno, prodigiosos como tú lo llamas. Entonces, en el sistema Lancaster, esos prodigios que debían merecer la más alta atención, pero a su vez utilizarlos para que colaboraran o ayudaran a los otros. Entonces, eso está dentro de los criterios pedagógicos aceptados. Oye, o sea, eso de individualizar, ¿no? La pesquisa, como dirían los brasileños, de aquellos con más talentos, con más... bueno, eso se hace mucho en el deporte de alto rendimiento que llaman, ¿verdad? Ese le pone la vista a aquellos que desde... En la música pasa igual. Para que tú llegues allá al sistema de música del maestro Abreu y Dudamel, ¿verdad? Eso es como que dice, se va produciendo un descarte. Claro, sin menospreciar a aquellos que no tengan ese, porque ese es el otro. Exactamente, ese es el otro problema, que en nombre del talento no vas a menospreciar al otro, sino el que tiene más talento, solidario y capaz de ayudar al otro. Te estoy hablando de Lancaster. ¿Qué año fue que Bolívar trajo a Lancaster? Yo creo que fue en 20, sí. Inclusive en Maracaibo estuvo Lancaster, en unas escuelas de primeras letras de Santa Lucía. Es lo que en la universidad llamamos los preparadores. ¿Quiénes son los preparadores? O mejor dicho, al nivel de la educación en general.
los preparadores, aquellos alumnos más destacados, se utilizan como preparadores, colaboradores también se llaman, etcétera. Sí. ¿En qué términos dice tu proceso tradicional? Ah, sí, claro, que no se toman en cuenta, pues, sí. O sea, se homogeniza, que hay sí. Exactamente. La tendencia a homogenizar, sin distinguir, sí. No hay un proceso. Está dentro de los criterios pedagógicos, pero poco aplicado, te diría yo. Sí. Ok, vamos a darle participación a la señora Flor. Bueno, no voy a hablar desde dos perspectivas, como Flor Cristalino, no como subsecretaria, después hablo como subsecretaria. También tengo que hablar por todo lo que se ha dicho, ¿no? Se ha discutido. Bueno, saludar a todos los amigos que están, Hugo nos reúne. Sí. Y bueno, cuando digo que voy a hablar desde el corazón, porque soy profesora de la Facultad de Humanidades Edison. Los peores alumnos no son los alumnos de la Facultad de Humanidades. Yo creo que es la Facultad de Humanidades y su estructura curricular y los profesores y la visión que tenemos allí, que no formamos el maestro que requiere la sociedad. Entonces, los muchachos entran con unas expectativas que yo creo que hasta desde el ingreso hay que revisarlo, porque yo creo que hay un problema, el ingreso. ¿Quién es el maestro? O sea, ¿por qué quieres ser maestro? ¿Cómo llegaste a la facultad? Llegan a la facultad los que no son aceptados en muchas partes. Y en la facultad eso no se discute. Entonces es la universidad. Es la facultad la que está enquilosada en unas estructuras y en una rutina que no dan respuesta a la dinámica. Por eso es que los muchachos que salen de la facultad, y yo creo que el problema es espiritual, histórico, profesora. Estamos en el siglo XXI, comenzando el siglo XXI. Todos los siglos, los primeros, yo creo que históricamente son de cambios, de dinámicas, de otra cosa. La respuesta que se requiere en las escuelas es espiritual. Ya no, yo creo, miren, o sea, lo que nosotros hacemos en la Facultad de Humanidades con los muchachos no les sirve para confrontar la situación de las escuelas. En las escuelas hay una falta de amor. Los muchachos vienen sin familia. Es triste. No tienen valores, no tienen autoridad. Entonces, bueno, ¿de dónde qué puede hacer la escuela? Tiene que trabajar en eso. Pues yo creo que, inclusive, yo tengo un proyecto de investigación que lo denominé la sabiduría espiritual en la formación del docente del siglo XXI, porque yo estoy convencida que lo que necesitamos es reforzar la parte espiritual de los maestros para que puedan responder a la situación espiritual que hay en la sociedad. Verdaderamente creo que por ahí es el camino. Y eso tiene que ver con educación y energía, porque hay una falta de conciencia del uso de la energía y eso es fundamental. Como decían ellos, si no hay educación, no hay revolución en la educación, nosotros no vamos a hacer nada. Tenemos unos maestros, el gobierno invierte en canaimitas, en colección bicentenario, en mejorar las escuelas, pero los maestros no entienden eso y además no les gusta y están... sobre todo aquí en el estado Zulia, están pero intolerantes con todo lo que sea humano, que sea solidaridad. Eso es chavismo, eso no sirve, eso es ideologizar. No, eso es humano, eso es el alma, eso es un valor universal. La solidaridad con el otro, que nos las han quitado, nos las han robado el capitalismo. Entonces yo sí creo que la respuesta ante los problemas energéticos, ante los problemas agropecuarios, ante los problemas de ingeniería, ante los problemas educativos, es lo espiritual. Y si nosotros no entramos en conciencia de esa situación, entonces yo creo que es la situación de caos que hay. O sea, yo acabo de venir de observar un pasante, por eso no llegué temprano, Hugo. Una pasante que está graduándose. La muchacha, bueno, con lo que ven en la facultad, que además fragmentado, profesora, o sea, biología, todo fragmentado, la biología fragmentada, la pedagogía fragmentada, la gerencia por otro lado, no, todo es la vida, como yo le digo, cuando uno va al baño, ahí hay de todo, ¿verdad? O sea, ahí tenéis psicología, ahí tenéis biología, ahí tenéis química, y la vida es completa, es una sola, es todo el momento, todo es ya. Pero los formamos así, cuando van al hecho educativo, entonces no saben qué es lo que van a hacer con todas las herramientas que les dimos
todas a partecita y llega el momento en que, bueno, se desborda, la escuela está desbordando, es decir, la sociedad está desbordando la escuela. Por eso yo creo que de verdad el problema energético también tiene que ver con una respuesta espiritual desde la escuela, desde la familia, desde la sociedad, desde los medios de comunicación. Ahora voy a hablar como subsecretaria un minuto más. Sí, desde esta responsabilidad que Dios también nos envía, al lado del profesor Castejón y la profesora Imelda como asesora que nos está acompañando, es una situación de la educación en Venezuela, una situación histórica, es una historia de detrimento, y es precisamente, creo que la universidad no está formando los maestros que nosotros requerimos para confrontar los problemas sociales que hay en los barrios, y no solamente en los barrios, en los robles, porque ahí también hay un bullying fuerte. Ahí también hay problemas de desprecio a la persona, de falta de todos los valores que necesita esta sociedad y este mundo para que nos podamos salvar. Y no nos salvamos si no nos salvamos nosotros mismos para poder salvar a los otros. Entonces, bueno, el problema educativo, nosotros hicimos una consulta, el ministro, la consulta roja, lo que se ha dicho por siempre, ahora es un problema de todos. Es decir, no podemos esperar que el ministro de Educación resuelva el problema educativo es de todos, de los medios de comunicación, de la universidad, que tenemos que reclamarle que mire cómo está formando, qué estamos haciendo, no solamente a los educadores, Edison, a los ingenieros, ¿verdad? A los médicos que salen de la universidad saben para formar, para montar a ver cuál es la que da más, para yo hacer el posgrado que da más, para montar una clínica e ir al hospital con arrechera, y me van a perdonar, para trabajar en el hospital. Esos son nuestros médicos y eso es la universidad. Entonces nosotros creo que tenemos que reclamarle a la universidad también que mire, una formación, una revolución. No sé cómo vamos a hacer, tenemos que sacar un candidato, profesor, otra vez para llegar hasta allá. Buenos días, gracias. Buenos días. Mira, a propósito de lo que dijo Floro, una declaración del coordinador de posgrado de la Universidad Central de Venezuela. El país tiene un déficit de anestesiólogos. Entonces le preguntaban a él, pero bueno, ¿y ustedes por qué no cumplen? ¿Por qué no forman los anestesiólogos? Y él respondió, no, nosotros abrimos los cupos para la especialidad, pero resulta que la mayoría se va por la especialidad de la cirugía estética. Entonces nosotros no hemos podido realmente cumplir el país con la formación de anestesiólogos. Y otra cosa muy repetida hoy que dice Flor también es la fragmentación como estilo pedagógico. La fragmentación entre el conocer, el ser, el hacer, la fragmentación entre las disciplinas científicas. Todavía nosotros tenemos facultad de agronomía y facultad de veterinaria. Aquí hubo un paso de avance en esta universidad privada. Eso se integró en lo que se llama producción, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Ingeniería en producción animal. Agropecuaria, sí, producción agropecuaria, que cumple las dos cosas, pues, animal y vegetal. Vamos a darle la palabra a Marieli. Bueno, buenos días. Realmente sí es cierto que la universidad en los últimos años no prepara a un individuo integral, pero también es cierto que el educar es una responsabilidad tan grande y no podemos hablar en forma general, porque sí hay docentes que sí tienen ese don de educar, que sí del alma impulsan ese amor hacia esos estudiantes del aula y que sí están formando individuos integrales, que no somos la gran mayoría, eso es cierto, pero sí hay una minoría que está pujante dentro de la universidad, que sí le enseña a los estudiantes que hay una realidad fuera de las aulas, que sí hay que poner en práctica esa teoría con los problemas que están afuera.
Desde el mismo momento que nosotros entramos en las aulas, desde el mismo momento de responder un saludo y decir buenos días a esos estudiantes, desde ese momento nosotros estamos enseñándole, estamos educando a ese muchacho. Muchas veces ustedes entran en las facultades, ni siquiera un saludo en los pasillos. Algo tan elemental, que es el saludo. Ya de allí nosotros desprendemos la espiritualidad, el amor, las ganas de hacer, el ser, el convivir. Desde esa óptica es que nosotros debemos impulsar nuestra educación, porque a partir de allí nosotros fortalecemos los derechos humanos, fortalecemos el ser humano y fortalecemos sobre todo la democracia. Inclusive hoy las Naciones Unidas está realizando estudios y está financiando proyectos con la firme orientación de que la educación sea el eje fundamental para que al individuo se le enseñe a dialogar, a convivir, a amar, a resolver problemas de esa realidad, a dar su entereza como individuo, como persona, para que tengamos un mundo mejor, para que nosotros podamos en plenitud vivir y convivir, porque creo que esa es la base fundamental. Pero si hay educadores que tienen esa capacidad de poder enseñar, y no podemos colocarnos un velo, que hay resultados contradictorios que puedan apuntar a lo que yo señalo, sí los hay. Pero también hay resultados donde podemos ver en una escuelita en el pueblo más remoto de Venezuela, donde hay una calidad de educador que sí está enseñando a ese individuo integral. Y que nosotros debemos, ¿y cómo salió ese educador? Entonces nosotros debemos girar hacia allá, de que así como salió ese educador, así hay miles de educadores en Venezuela, con esas ganas de enseñar, con ese potencial de amar y querer a este país, con las ganas de profundizar y de poder lograr esa plena felicidad. Creo que eso es lo que nosotros como educadores debemos proyectar, para que realmente nuestros alumnos y nuestra educación cambie. Ok, ya lamentablemente terminó el tiempo con respecto a esta ponencia. Bueno, algún petrolero que quiera participar. Se acabó el tiempo. A la próxima. Bueno, vamos a tomar un receso de 10 minutos. La compañera Arely nos va a estar indicando cuando haya finalizado el tiempo para pasar con la segunda ponencia. Muchas gracias por su atención.